Entonces, ¿cómo hacer para mantenerlo con vida mientras le paramos el corazón? Entonces, lo que hacemos es, en forma esquemática, primero, toda la sangre que llega por ambas capas, superior e inferior a la aurícula derecha, la direccionamos mediante unas cánulas primero y unas mangueras después hacia lo que es un reservorio, donde la sangre se va filtrando de algunas impurezas grandes, como restos de grasa, qué sé yo, algunos coágulos, y luego, mediante el ingreso de una manguera con oxígeno, agua con oxígeno, en un reservorio especial, a través de una membrana que simula la membrana alveolar, sin que haya mezcla de esa agua con la sangre, se produce la difusión de los gases. Sale el CO2 y le entra oxígeno a la sangre, oxigenando la sangre, ¿no es cierto? Y con eso estamos bypaseando la circulación menor, que se denomina la que iba a los pulmones. Entonces, ya la sangre oxigenada, mediante un sistema de rodillos, la empujamos de retorno al organismo a través de una arteria principal. En el esquema es a través de la arteria femoral. Lo que más comúnmente se utiliza es directamente a la aorta, mediante una cánula, ¿no?, en la aorta. Entonces, eso permite que el corazón está totalmente exangüe, bueno, no totalmente, casi totalmente exangüe, y que a la persona puesta en circulación extracorpórea le estamos oxigenando la sangre y manteniéndolo con vida mientras trabajamos el corazón. Entonces, ahí tenemos la máquina de circulación extracorpórea, este es uno de los modelos. Cada rodillo es independiente, este es el reservorio, en la parte de abajo es donde está el oxigenador de membrana, ¿no? Y como ven, ese es el oxigenador. Toda la sangre del campo se aspira con los mismos aspiradores de la máquina y toda la sangre que hay acá y va bajando, se va filtrando, algunas impurezas van quedando ahí en el... Y cuando llega a este compartimento, aquí tiene, ¿no?, el ingreso del agua con alta concentración de oxígeno, y entonces se produce en este compartimento, donde la sangre llega y el agua va por el medio, a través de esa membrana, se produce la oxigenación de la sangre. Ya la sangre oxigenada la regresamos al paciente, y otro modelo de bomba, ya no de rodillo, porque la de rodillo machuca la manguera y va empujando la sangre, ¿no es cierto?, y produce hemólisis. Este de acá es como una turbina de un avión, ¿no es cierto?, donde al girar esa turbina a 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto, genera una fuerza centrífuga, y cuando la sangre llega, la expelen, ¿no es cierto?, en dirección hacia donde la estamos dirigiendo, sin tocar la sangre, sin tocar los elementos formes. Por lo tanto, no produce hemólisis, ¿cierto? Es como cuando uno tira unos pica-pica, papeles cerca del ventilador, y el ventilador los impulsa sin que choquen en la hélice, ¿cierto? Entonces, este es el oxígeno. Obviamente que todo es un circuito cerrado y todo lo llenamos con agua, con cloruro de sodio, para que las mangueras no retengan burbujas de oxígeno, de aire, y que puedan producir embolia gaseosa. Cuando ya tenemos las cánulas que vamos a instalar, cortamos las mangueras. Una es la que va a llevar la sangre arteriolizada, que va a ir hacia la aorta, y otra es la que va a recoger la sangre de las cavas, la sangre venosa. Y luego, obviamente, antes de poner ninguna cánula, tenemos que heparinizar al paciente. A razón de 3 a 5 miligramos por kilo de peso corporal se le pone la heparina, y estando ya heparinizado, hacemos estas jaretas en la aorta ascendente. Hacemos 2 vueltas, 2 jaretas con una sutura de poliéster resistente, y luego hacemos lo mismo en la aurícula derecha. Aquí ya hemos hecho lo mismo en la orejuela de la aurícula derecha. Esta es la cánula que va a trocar, y esta es la cánula que ya entró en la aorta. Como ven, los torniquetes se ajustan
y se amarran contra el tubo para darle cierta fijación. Ahí ya está puesto en extracorpórea, como ven, ya hay sangre en la cánula venosa y sangre en la cánula arterial que está regresando, ¿no es cierto? Pero el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque también a través de la coronaria le está llegando sangre, ¿no? La sangre que viene por esta cánula no solamente se va por el callado hacia todos los órganos, sino también por la misma aorta, hacia la raíz de la aorta, y por las coronarias le llega sangre al propio corazón. Por lo tanto, ese ventrículo sigue contrayéndose. No le interesa que no haya sangre adentro, ¿no? Se contrae y punto. Y obviamente, por el circuito menor, siempre hay algo de sangre que pasa de las bronquiales y todo lo demás y que llega hacia las cavas. Entonces, ¿cómo hacer para que este paciente que ya está en extracorpórea le paremos el corazón para poderlo abrir y cambiarle la válvula y todo lo demás? Lo que se hace es colocar un clan en la aorta debajo de la cánula. ¿Está claro? Entonces ya toda la sangre que viene por esta cánula, sangre ya oxigenada, solamente va a todo el organismo, pero ya no va al corazón. Entonces, si lo dejamos así y nosotros nos dedicamos a abrir cambiar la válvula, qué sé yo, el corazón se va a parar por hipoxia. Pero como nos demoramos 30, 40 minutos en cambiar la válvula, ese tiempo va a estar todo el corazón en hipoxia y por lo tanto se va a producir la muerte de todas las células del miocardio. Entonces, ¿cómo hacer para poderlo parar pero que siga vivo? Entonces, de la misma oxigenador tomamos una línea, llenamos una bolsa con sangre oxigenada y a esa sangre le agregamos potasio. Entonces, esa sangre con potasio se la inyectamos a nivel de la aorta, ¿no es cierto?, por debajo del clan, y esa sangre con potasio no le queda otro camino que irse por las coronarias. Y por lo tanto, esa hipercalemia le va a producir una parada cardíaca al corazón en diástole, ¿no es cierto? La parada cardíaca por hipercalemia, por hiperpotasemia, se produce la parada cardíaca en diástole. Y cuando el corazón está en diástole, es un corazón que está relajado, tú lo puedes torcer, morder, peñicar, cortar, coser, hacer lo que quieras, el corazón está relajado. El mismo efecto podríamos conseguirlo, el efecto de parada cardíaca, lo podríamos conseguir con el calcio. Pero el calcio tiene el defecto que te produce una parada cardíaca en sístole. Y esa sístole es una parada cardíaca de tipo tetánica. Una vez que se impregnó el calcio en el miocardio ya no sale con nada. Se produce la contracción tetánica y ni las coronarias las puedes ver porque está en la contracción y así contraído se va a perdurar hasta por años, ¿no?, en el cajón. Un paciente que por efecto antes no conocía mucho del metabolismo interno, cuando poníamos al paciente en extracorpórea y de pronto se nos producía por hipercalemia una parada cardíaca, lo que denominábamos stone heart, o sea, corazón de piedra, y recién estábamos empezando la cirugía, el paciente estaba en extracorpórea y cuando se le ponía el corazón, ¡pum!, ese corazón ya no se movía con nada. Lo único que nos queda es decirle al anestesiólogo: profundiza la anestesia y desconecta todo, porque ya estaba muerto el paciente. ¿Está claro? Por stone heart. Entonces, ese es, como ven, el corazón puesto en extracorpórea y parado por el efecto del potasio es un corazón que está bien nutrido porque es su propia sangre. Entonces, durante todo el rato que lo tenemos el corazón parado, ese músculo del miocardio está cumpliendo todas sus funciones normales, todo su metabolismo se cumple. Lo único que no puede hacer es contraerse, porque la despolarización que contrae la fibra muscular está bloqueada por el potasio. ¿Está claro?
Entonces, más aún, cuando vemos que la cirugía va a ser un poco tediosa y va a durar más de 30, 40 minutos, 1 hora y media, qué sé yo, nosotros introducimos otro tubito que va a ir por el seno coronariano, o sea, hacia la vena que recibe toda la sangre de las coronarias, y por ahí en forma retrógrada le pasamos también su sangre oxigenada con todo los nutrientes. Entonces, es un músculo que está bien nutrido. Y cuando ya terminamos la cirugía y soltamos el clan y la sangre sin potasio baña, lava todas las coronarias del potasio, automáticamente el corazón recupera su automatismo y empieza a contraerse. ¿Está claro? Vean ustedes este monitor de un paciente puesto en el extracorpóreo y en vez de este monitor y ver el electrocardiograma dice el paciente está muerto. No hay ningún complejo QRS, no hay poner está muerto. Pero no hay ningún paciente que esté muerto y que tenga una saturación de oxígeno por encima del 90%, que tenga una presión media de 53% y que tenga una temperatura de 36 grados centígrados. O sea, no es un paciente que está muerto, es un paciente que está puesto en extracorpóreo. Y no hay ondas de presión porque la sangre que le da la máquina, o sea, el flujo sanguíneo que le da la máquina, no es sistólico ni diastólico, sino es un flujo continuo. Entonces se mide en presión media. ¿Está claro? Entonces, como ya saben cómo se produce la fisiopatología y cómo hay que poner al paciente en extracorpóreo y pararle el corazón, entonces ahora ya vamos a lo que es la razón de ser de esta clase, que es el reemplazo de la válvula, ¿no? Entonces acá ya está puesto y lo único que hacemos es abrir la aurícula izquierda, ¿no? Ver la válvula mitral, la tensamos y con un bisturí, como ven, cortamos los velos respetando el anillo valvular como les expresé al inicio. Y una vez que ya hemos sacado la válvula, ¿no es cierto?, cortamos las crestas de los músculos papilares y luego pasamos los puntos en el anillo, que son puntos en U, reforzados con unos players, o puntos en 8, ¿no es cierto?, y que tienen 2 agujas. Entonces, esas agujas se pasan por la prótesis, se desciende la prótesis, se amarran los puntos, se cortan los hilos y ya queda la prótesis en posición. Eso es el reemplazo de la válvula mitral por una prótesis mecánica. Normalmente, cuando se trata de una válvula cerrada, estenosada, válvula mitral, estenosada, ¿no es cierto?, lo que se tiene que propender es a preservar la válvula, sea de la edad que sea el paciente. Si se puede preservar, ¿no?, su propia válvula, es mejor, porque toda válvula protésica obliga al uso de warfarina, o sea, de un anticoagulante, y ya el paciente queda esclavo de la warfarina y tiene que controlarse la anticoagulación y todo eso, y siempre es un riesgo potencial para el paciente. Entonces, ¿cuál es la estrategia en todo paciente? Sobre todo, entendiéndose en válvula mitral, que da en personas jóvenes, ¿no es cierto?, y sobre todo en mujeres jóvenes, adultas jóvenes. Entonces, si es en varones, los varones son económicamente productivos, pero en las mujeres no solamente son ahora económicamente productivas, sino también son productivas. Entonces están en la edad de la reproducción, y las mujeres ahora, ¿no?, su mayor ansiedad es tener un hijo. Antes, ¿no?, años atrás, su mayor afán era hacerse de blanco y con velo y todo lo demás, pero ahora ya eso sí, si resulta bien y si no también, finalmente desean la maternidad, y como son económicamente independientes, no interesa contra quién, salen embarazadas y tienen su hijo y se acabó, quieren tener su hijo. Entonces, cuando viene una mujer joven de 20, 20 y tantos años y que ansía la maternidad, tú no le puedes poner una prótesis del sacro,
tú tienes que tratar de preservarle su válvula como sea. Más vale un arreglo a medias a tener que poner una prótesis, ¿ya? Pero no siempre, sobre todo en válvulas mitrales que están duras, calcificadas, parece un hueso, no siempre se puede preservar, ¿no es cierto? Entonces, se cambia la válvula, se pone una prótesis, ¿no? Las prótesis han ido variando en el tiempo. Aquí tenemos, esta es la prótesis de Star Edwards, que es la prótesis de bola, ¿no? Sobre una canastilla, un ingenio, no sea, bastante ingenioso. Conforme se llena el ventrículo en la diástole, hace flotar la pelotita y ¡pum!, tapa la válvula, y por lo tanto toda la sangre durante la sístole ventricular no le queda otro camino que irse hacia la aorta, ¿cierto? El gran problema con esta prótesis es que por tanta superficie que tenía, obligaba a tener que anticoagular al paciente bastante. Después ya empezaron a aparecer las válvulas, las prótesis de disco, de baquelita primero, que duraron muy poco porque desgraciadamente se desgastaban muy rápido y de pronto se disparaban como émbolos, ¿no? Y producían la muerte del paciente. Y después ya empezaron las prótesis de disco de carbón pirolita, ¿no es cierto? Prótesis de monodisco, y actualmente usamos la prótesis de 2 velos para tanto posición aórtica como posición mitral. Entonces, esto es lo mismo, paciente ya en extracorpórea y parada cardíaca, se abre la aorta, se le hace la exéresis de la válvula malograda, calcificada, y se le pasan los puntos en el anillo, se baja la prótesis y de ahí se cierra la aorta. Entonces, esto es el reemplazo de la válvula. Cabe señalar que en válvula aórtica solamente se hace plastía de la válvula aórtica en niños, en recién nacidos, porque manejan presiones bajas, manejan alta frecuencia pero a baja presión. En cambio, en adultos no hacemos plastía porque la presión que maneja rompe la sutura, los intentos de arreglar la válvula. ¿Es claro? Como les dije, cuando vienen unas patologías asociadas, la estrategia quirúrgica cambia, ¿no? Acá, por ejemplo, en un paciente que tiene 3 válvulas que arreglarse o cambiarse, estamos en extracorpórea y lo que hemos hecho, si se fijan bien, es abrimos la aurícula derecha, acá está la cánula que va a la cara inferior, la cánula que va a la cara superior, y luego a través del septum interauricular manejamos la válvula mitral. Esta es la válvula tricúspide y allá tenemos la aorta. Entonces, como ven, se procede a hacer la exéresis de la válvula mitral, la exéresis luego de la válvula aórtica, y siempre se trabajan estas 2 válvulas, primero una y antes de cerrar se trabaja la otra, porque un punto de más o que agarre mucha carga de uno puede impedir que la otra válvula no baje adecuadamente o que no quede precisa. ¿Está claro? Entonces, cerramos la aorta o cerramos la aurícula cuando las 2 válvulas ya han sido bajadas y anudadas. Una vez que ya han sido anudadas, obviamente cerramos la aorta, cerramos el septum interauricular, ahí está, y ya no queda la válvula tricúspide, que en este caso, bueno, en esa época del dibujo, le han puesto una prótesis, pero en válvula tricúspide no colocamos prótesis, porque maneja tan bajas presiones y con un flujo tan lento que definitivamente siempre va a generar trombos. Entonces, preferimos en válvula tricúspide colocar un anillo, hacer una plastía de la válvula, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como les decía, una mujer joven que hacía la maternidad no le puede poner una prótesis mecánica. Las prótesis mecánicas son buenas, tienen una garantía de fábrica de 25 a 30 años, o sea que duran de por vida prácticamente. El problema es la anticoagulación. Entonces, a una mujer joven que hacía la maternidad, tú no le puedes poner de frente una prótesis porque no puedes arreglar la válvula.
Si no puedes arreglar la válvula, se han diseñado estas válvulas que son válvulas biológicas. Están hechas, confeccionadas de pericardio porcino o pericardio bovino. Animalitos que son criados en cautiverio, bien cuidaditos, bien estériles y todo lo demás, y que siendo jóvenes los sacrifican para sacar el pericardio, y con ese pericardio puesto en formaldehído se lleva a laboratorios especiales donde con toda la asepsia del caso se confeccionan manualmente las válvulas biológicas. Lo bueno de las válvulas es que no requiere la anticoagulación, ¿ya? Entonces a esa mujer joven que le pone su prótesis biológica y le dices no requiere anticoagulación, por lo tanto puede tener los hijos que desee, ¿no? Puede salir embarazada. El gran defecto, y como siempre se dice, nada hecho por el hombre es perfecto, las prótesis biológicas tienen un tiempo de vida no mayor de 8 a 10 años. Ya hay algunas prótesis biológicas que duran entre 15 a 20 años, pero a nuestro medio todavía no han llegado. Y esas prótesis biológicas puestas en la paciente la liberan de la necesidad de tomar la anticoagulación, pero como duran de 8 a 10 años, tú le pones su prótesis biológica y le dices, bueno, tienes 6 años para que tengas 6 hijos, y de ahí regresas a los 8 años para cambiarte la válvula y ponerte la prótesis definitiva. Lo que empezó como estrategia de trabajo para mujeres jóvenes que ansían la maternidad, y cada vez se extiende más a los varones, por cuestiones tanto de profesión como por cuestiones socioeconómicas. Un varón joven que sea deportista, que sea futbolista, karateca, boxeador, no puede poner una prótesis mecánica y que tome anticoagulante, ya queda frustrado para seguir con su carrera. Entonces, si es bueno, ¿no? Si es buen futbolista y tiene una valvulopatía, le pone su prótesis biológica y bueno, tiene 6 años para conseguir el botín de oro, pues, ¿no? Después ya le cambian por una prótesis mecánica y se dedica a ser entrenador, pues, ¿no? Entonces, por cuestiones socioeconómicas, cada vez más en nuestros medios, sobre todo con esto de los oleoductos y que están trabajando ¿cómo se llama?, la transoceánica y todo lo demás, ya hay un montón de gente que es transferida de estos lugares porque las empresas donde trabajan los hacen pasar por un chequeo y le encuentran la presencia de soplos y los mandan a Lima y con el seguro, ¡pum! Pero ¿qué ganas por poner una prótesis mecánica a ese fulano que vive, por decirte, en Nauta o a 3 días del río Perené y con su pequepeque, ya que ese paciente nunca lo vuelven a ver, ¿no? ¿Y cómo va a recibir el anticoagulante y quién se lo va a controlar? Entonces tú le pones una prótesis biológica y le dices, tienes unos 8 o 10 años para que regreses y ya te podamos poner una prótesis mecánica, siempre y cuando te hayas mudado a un lugar, o con la empresa ponte de acuerdo para que te muden a un lugar de la costa, pues, ¿no? La gran mayoría de estos pacientes regresan y hay que tener que volverles a poner otra prótesis biológica porque ni bien llegaron al pie se olvidaron de todo, ¿no? Entonces, hemos tenido casos en que hemos cambiado hasta por 3 veces las válvulas, ¿no? Y en el Brasil, donde yo hice un entrenamiento, hasta 5 veces he visto cambiar, por ejemplo, que vienen del interior a Sao Paulo y ahí les cambian la válvula y que bueno, pues no, ellos prefieren ponerle una prótesis biológica, ¿ya? Y bueno, era su 4º o 5º cambio, ¿no? Siempre hay mayor riesgo. Como ven, la apuesta de la prótesis biológica es lo mismo, ¿no? Puntos en el anillo, después de recortar, puntos en el anillo, bajar la prótesis, se acabó. Esa es la técnica de reemplazo de la válvula. ¿Está claro? Hasta ahí hemos revisado todo lo que es valvulopatías. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Cómo dice, perdón? Solo vamos a poder poner prótesis en la válvula mitral. ¿Las biológicas? No, en todas las válvulas. Principalmente las que más manejamos son aorta y mitral.
La tricúspide nunca le ponemos prótesis, siempre hacemos plastía, ¿ya? Y en la válvula pulmonar, por lo general, no repercute mayormente en el funcionamiento del ventrículo derecho. Incluso hay un peruano, ¿no?, el doctor Bustinza, que en Estados Unidos, chiclayano, que en Estados Unidos presentó una monografía donde él, así de puro macho, ¿no?, a pacientes con cocainómanos y que habían hecho endocarditis de la válvula pulmonar, simplemente había entrado y les había sacado la válvula, lo dejó el hueco abierto, ¿no?, y los pacientes siguieron con vida. Y eso le valió un premio, un reconocimiento, porque demostró que la persona puede vivir sin la válvula pulmonar. Para pasar la historia. Y lo que hizo, lo hizo así como quien dice, de puro macho. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entramos de lleno a lo que es las coronarias, antes de que el tiempo nos gane. Enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria obstructiva crónica. Ese es el nombre, ¿no?, con el que se conoce la patología aterosclerótica del corazón. La causa, la patogenia más frecuente está dada por la aterosclerosis, ¿no es cierto? Existen otras causas descritas, como son la vasculitis o por radiación, pacientes con cáncer, cáncer de mama sobre todo, ¿no?, que han recibido radioterapia y que a la larga han hecho por radiación estrechez, pero son casos anecdóticos, no es una frecuencia, no es una rutina. La aterosclerosis sí. Esta es un recordario de la anatomía de la coronaria derecha. Como ven, tiene un sinnúmero de ramitas. A nosotros como cirujanos nos interesa recordar coronaria derecha, que llegando al final del surco aurículo-ventricular, o lo que vendría a ser la cruz, se divide en una descendente posterior y en una, ¿cómo se llama?, ventricular posterior. Son las únicas tres ramas que nos interesa recordar porque son las que bypaseamos. Las demás ya quedan para los anatomistas. Coronaria izquierda, como ven, nace de la aorta a través de un tronco, denominado tronco de la coronaria izquierda, que dependiendo de cada persona puede medir 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, etc., y que rápidamente se divide en una coronaria importante que es la circunfleja, que se ubica en el surco auriculoventricular izquierdo, y por eso, como va circundando el corazón, se denomina circunfleja, y en su recorrido, vista en la radiografía, ¿no?, en el cine coronario, va dando arterias en el margen del corazón y por eso se denominan marginales. Y la arteria coronaria principal de todo esto es la coronaria descendente anterior, que se ubica en el surco interventricular anterior. La otra coronaria independiente de la coronaria derecha era en el surco interventricular posterior, la descendente posterior, y esta descendente anterior va dando sus ramas diagonales. ¿Conforme? Eso ya lo conocen ustedes. Recordemos que la aterosclerosis en general es una patología ya considerada en el mundo moderno como la principal causa de muerte. Y dentro de las causas de muerte por aterosclerosis, la enfermedad coronaria es la principal, la que mata más. ¿Está claro? Y mata más que las guerras, mata más que los accidentes de tránsito, que todas las infecciones, etcétera, etcétera. Vean ustedes, en los países desarrollados, la principal causa de muerte, la prevalencia es de 4-1 en relación de hombres sobre mujeres. Pero esta cifra, conforme aumentamos en edad, sobre todo las mujeres aumentan en edad, se va equiparando, porque las mujeres, ¿no es cierto?, hasta la edad de la menopausia están siendo protegidas, por decirlo así, por sus hormonas, ¿no?, por todas las hormonas femeninas. Ya después de los 60 que entran en la menopausia ya pasan a comportarse igual que los hombres y las cifras se van equiparando. Y como cada vez vivimos más años, cada vez la incidencia de
enfermedad coronaria en personas por encima de los 75, 80 años es casi igual entre hombres y mujeres. ¿Está claro? En Estados Unidos se calcula que cerca de 4 millones al año debutan, ¿no?, con enfermedad coronaria obstructiva crónica. De esa cantidad de personas, más de medio millón de ellas mueren anualmente por infarto, solo en Estados Unidos. ¿Está claro? Entonces, es una enfermedad que mata y mata bien, a pesar de todas las campañas para tratar de disminuir la prevalencia. Esto, ustedes lo recuerdan bien, ¿no es cierto? Es una placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica no es totalmente concéntrica, es excéntrica, crece más para un lado que para el otro. Por eso que en el cine coronario se toman imágenes de diferentes ángulos para ver una placa. Porque hay momentos en que si la placa está arriba, le toman con rayos y no se nota la presencia de la placa. Pero cuando está de perfil ahí se nota que está estrechando el vaso. ¿Está claro? Como ven, cuando la luz del vaso, en este caso de las coronarias, se cierra a más del 70%, es que es en ese momento que se producen los síntomas. Y el síntoma principal es la angina. La angina que se produce por un desbalance entre la demanda, que es el músculo cardíaco haciendo un esfuerzo, ¿no es cierto?, requiere más aporte de sangre, y la oferta que no aumenta porque hay una estrechez fija, dura, que no permite que pase más sangre. En cualquier momento de la evolución de una placa aterosclerótica se puede producir una trombosis que se agrega sobre la placa y te cierra totalmente la coronaria, produciendo en el área que era irrigada un infarto, ¿no es cierto? ¿A qué edad empieza la aterosclerosis? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién lanza una edad? 30 años. ¿A qué hora? A los 30, por ahí han dicho tímidamente por acá. 40 dicen por acá, ya se animan a hablar más fuerte. ¿Ah? 45. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, siento desilusionarlo. Ya se ha demostrado que prácticamente la aterosclerosis, desde que el niño pasa a una dieta general, o sea, de la lactancia materna a una dieta general, ya empieza la aterosclerosis. Entonces, todos los aquí presentes somos ateroscleróticos. Por más que chibolos que se creen, ya somos ateroscleróticos. Se entiende que por cuestiones cronológicas yo debo ser más aterosclerótico de lo que son ustedes, ¿no es cierto? Pero si a ese factor aterosclerótico se suman factores de riesgo, cualquiera de ustedes puede tener diabetes juvenil, puede tener problemas con los lípidos, puede tener una carga familiar hereditaria en la cual el abuelo, el padre, el tío, todos tienen esto. Y si, ¿cómo se llama? Puede tener problemas de sedentarismo como lo tienen ahora todos ustedes, desgraciadamente cada vez hacen menos deporte y más se la pasan sentados. Entonces definitivamente alguno de ustedes podría, a pesar de su edad, ser tanto o más aterosclerótico de lo que soy yo. ¿Está claro? Entonces ya no se trata solamente de la edad, es la suma de todos los factores de riesgo que se confabulan para que una persona haga aterosclerosis en más o menos tiempo, o a mayor o menor tiempo, aceleradamente. Cuando ya se produce la aterosclerosis y el vaso, la coronaria, se cierra en más del 70%, obviamente que va a aparecer la angina. Y dentro de las graduaciones de angina pectoris tenemos que el primer eslabón, el primer peldaño de la angina es la angina de esfuerzo o angina estable. Es el paciente que vive bien, tranquilo, de pronto un día
¿no es cierto? Se le ocurrió que salía a bailar un rock and roll, ¿no? O un merengue para impresionar y de saque el dolor, ¿no? O está con su carro, se le bajó la llanta y saca la llave de tuerca y ahí quedó, ¿no es cierto? Y le viene el dolor, ¿verdad? Entonces, ese es el primer campanazo. Obviamente que se asusta tanto porque siente la opresión, todo, pero se relaja, va respirando hondo y le va pasando, ¿no? Y ya nota que cuando hace un esfuerzo, ¿no?, le viene el dolor. Entonces, como ya es cuarentón, cincuentón, empieza a aprender a convivir con su angina. Y en ese estado de angina estable puede vivir años, 10, 15 años y tal vez más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya, si se le baja la llanta del carro, ya no es el que saca la llave de tuerca, pero llama al de Turing, al AAA y ven, cámbiame la llanta, ¿no? Si sale a bailar, ya no baila merengue, pues ya baila su baladita, nomás su suave, nomás un bolerito, ¿no? ¿Ya? Y si no tiene carro y el micro lo deja pasar, pues no, es preferible antes que... Entonces aprenden. Si no tiene otra comorbilidad, a veces ni siquiera van al médico, ¿no? Ni siquiera consultan, le consultan a ustedes, pero y ustedes, como ya están estudiando, le dicen, pero deja de fumar, baja de peso, haz tu dieta, come así, ¿no? Entonces, y van pasando. Si tiene otra comorbilidad, es si van donde el clínico, y el clínico obviamente les pedirá pruebas no invasivas, lipidogramas, test ergométrico, ecocardiografía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero como la aterosclerosis aumenta y van comprometiendo más coronarias y la coronaria principal se cierra más, llega un momento en que ya el dolor de angina se produce en cualquier momento, ya no solamente con el gran esfuerzo, ya un susto, una emoción, el dolor. Entonces, ya es el paciente que el clínico que lo manejaba lo pasa al cardiólogo, y si estaba con un cardiólogo, el cardiólogo agarra y le indica cine coronario, porque con la angina inestable el cardiólogo sospecha, considera que ya hay fallas en el tratamiento farmacológico, o sea que no es suficiente, y que ese paciente debe tener lesiones críticas y que va a requerir un procedimiento mayor, sea de angioplastía o de cirugía. ¿Está correcto? Entonces, todo paciente en angina estable no requiere cine. Cuando pasa a la categoría de inestable, ahí sí ya el cine. ¿Correcto? Entonces, si el paciente no se trata, no llega a tener un tratamiento cardiológico, la enfermedad arteriológica lo va a llevar al siguiente peldaño, que es la angina de reposo. Entonces ya no solamente es el susto, la emoción o la cólera lo que le despierta el dolor, sino puede estar relajado, tranquilo, y de pronto, o dormido, de pronto, el dolor al pecho. Y el isorbide, sublingual y todo lo general, ¿no? Entonces, y sobre todo, lo que es peor, los agarra dormidos. La gran mayoría, ¿no? Se acuesta, pero estando dormido, rememora en la fase del sueño REM, esa que ustedes conocen, rememora situaciones de estrés vividas en tiempos pasados, y de pronto con la misma vivencia siente el dolor y está dormido, ¿no? Y obviamente ella se acostó siendo casada y se levanta siendo viuda porque al tipo le dio el infarto ahí con su propio sueño y ahí quedó, ¿no es cierto? El reposo, la angina de reposo, se considera que es más grave porque debe tener lesiones en coronarias más críticas, más grandes, y que su obstrucción lo va a llevar a una muerte inminente. Cuando nosotros indicamos de angina estable e inestable, ahí le indicamos el cine, es porque presumimos que puede hacer un infarto en cualquier momento. Cuando es de angina de inestable de reposo, presumimos que el paciente puede hacer muerte por infarto, porque es más grave. ¿Está claro? Obviamente que el tejido muerto no duele. Entonces una persona que le dio un infarto
sobrevivió a su infarto, fue bien manejado farmacológicamente y luego entra en un programa de rehabilitación cardíaca, el paciente ya no tiene por qué sentir angina. Si presenta angina posinfarto, ese paciente requiere ser estudiado con cine rápidamente porque debe tener lesiones críticas en otras coronarias que ameritan un tratamiento urgente. Obviamente que de tantos infartos o de tanta angina va a llevar a la insuficiencia cardíaca o a la muerte súbita, ¿no es cierto? Que no es tan súbita, porque en realidad si uno ve retrospectivamente es crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, lo único que faltaba es ponerle la fecha, y nada más. Esta lámina típica de un paciente que está con dolor al pecho, su angina, su irradiación al cuello, al brazo, ustedes lo conocen bien, pero la pongo simplemente para que vean la expresión en la cara, que es una cara de ansiedad, de angustia, de temor. Y el temor o esa cara no es de dolor. El dolor puede ser intenso, pero no lo es tanto. Hay otros dolores que son mucho más intensos. Sin embargo, esa cara de ansiedad es por el temor a la muerte, porque psicológicamente el corazón es sinónimo de vida. Si falla el corazón, te vas a morir. Y eso es lo que está grabado en nuestro cerebro. Entonces, cuando la persona siente que le aprime el pecho, ya está viendo dónde va a caer a morir, ¿no? Punto. No es. Entonces, esa cara es bien expresiva, ¿no? Y seguramente cuando ya empiecen a hacer sus guardias en la emergencia, lo van a ver. En este funcionario, todos los aquí presentes, teóricamente, ninguno se ha quejado de angina todavía, yo tampoco, ¿no? Estamos en este grupo. Somos ateroscleróticos asintomáticos, todavía. La gran mayoría va a seguir este curso, en el cual las placas, conforme se van formando y van cerrando y van estrechando las coronarias, va a generar el que haya un compromiso, ¿no es cierto?, en el flujo y que se vayan desarrollando colaterales que van a suplir el déficit de la coronaria que se está cerrando. Entonces, esas colaterales hacen de que una persona pueda hacer angina estable y vivir tranquilamente por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque las colaterales están supliendo lo que la coronaria se está cerrando. Y más aún, si esta persona llega a hacer el infarto, ¿no?, por angina inestable, generalmente sobrevive al infarto, no le produce mayor estrago que el infarto propiamente dicho, y que en un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Está claro? En cambio, vean ustedes, hay un pequeño grupo de la población en las cuales la disfunción endotelial lleva a ruptura de la plaqueta. Se rompe la plaqueta y genera trombosis aguda sobre esa plaqueta, sobre esa placa que se estaba formando, que todavía no llegaba a tener ni siquiera 50, 70% como para que produzca angina. El paciente y la persona no sabía que tenía esto y de pronto se fractura la placa, se trombosa la coronaria y ¿qué te lleva? Muerte súbita por infarto fulminante, ¿no? Y eso deben haberlo escuchado ustedes y deben haberlo visto, pues, ¿no? La clásica, ¿no? Oye, ¿qué de la vida fulano? Como no te enteraste, un infarto fulminante y nomás quedó. Pero si la semana pasada de todo conversando, jugando pelota, la clásica, ¿no? O sea, siempre te lleva a muerte súbita, ¿no? Aparentemente está bien, pero sin embargo. Entonces, ante un paciente con enfermedad coronaria inestable, ¿no?, que ya se presume que debe tener lesiones críticas, los tratamientos pueden ser o angioplastia coronaria y colocación de stent, que eso deben haberlo visto cuando llevan el curso de cardiología, y el bypass aortocoronario, que es lo que se supone que trataremos de explicar ahora. Bueno, la anatomía de las coronarias ya la hemos revisado. ¿Y cuándo es la indicación de operar? Primera indicación, vean ustedes, oclusión del tronco de la coronaria izquierda mayor del 50%. Y ustedes dirán, oiga doctor, pero
¿Cómo le diagnosticas mediante un cine coronario la obstrucción mayor del 50% de la coronaria izquierda si usted ha dicho que la angina se presenta por encima del 70% y con 50% el paciente no tiene síntomas? ¿Quién le indicó, así tenga angina estable, quién le indicó un cine, ¿no?, para demostrar? Se supone que esta lesión es un hallazgo en un paciente que tiene oclusión de otras coronarias, ¿no?, con lesiones mayores del 70% y que tiene angina inestable y que por eso le indican. Y, oh sorpresa, le hicimos el cine y mira, aparte de la coronaria tiene lesión en el tronco. La lesión del tronco es una urgencia. Un paciente que se le diagnostica en el cine coronario lesión del tronco mayor del 50%, ese paciente, así haya venido ambulatorio para la prueba, que en la mayoría viene ambulatorio, ese paciente tiene que quedarse hospitalizado y se le programa dentro de las primeras 24 o 48 horas la cirugía de bypass aortocoronario. ¿Está claro? Porque es una urgencia. No es lo mismo tener una lesión del 70% en una coronaria, rama de la coronaria, a tener en el tronco de la coronaria. Se cierra ahí y a tomar café por el que pida afuera. ¿No es cierto? El tronco equivalente es que el tronco está libre, pero al inicio de la circunfleja y al inicio de la descendente anterior hay lesiones críticas. Entonces, mira, 60%, ¿ya? Entonces, no vas a esperar a que lleguen al 70% para recién indicarle la cirugía. Obviamente que si le encuentras lesión equivalente, lesión del tronco equivalente, así sea 60%, tiene indicación de cirugía. ¿Está claro? Entonces, enfermedad de la descendente anterior extensa. Cuando han llevado el curso de cardiología y les han contado, explicado, ¿no?, enseñado respecto a la angioplastía y a la colocación de stent, se supone que las lesiones son cortas, porque los stents son chiquitos, entonces se puede poner máximo, ¿no?, en una lesión de casi 5 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros de diámetro, pueden ponerse 2 stents continuos, ¿no? La recomendación es que si la lesión es larga, arrozariana larga, de más de 1 centímetro, preferible es una cirugía de bypass a tener que poner 2, 3, 4 stents en fila india, como se dice, ¿no? Porque hay mayor riesgo de que se restenose. La angina estable es obviamente una indicación, y obviamente un paciente que lo van a operar de válvula y que tiene más de 40 años y antecedente de fumador, tiene que hacerle cine coronario porque puede tener enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Y no sería ético ni lógico que le abres el pecho, le cambie la válvula y le diga, mira, dentro de un año ya más o menos viene para operarte las coronarias. No es así, ¿no? Si tiene lesión en las coronarias y ya son casi críticas de más del 60%, le pones su bypass, ¿no?, o le haces el tratamiento completo. Todo de una vez. Contraindicación. En realidad es contraindicación relativa. Antes llegaba un paciente un paciente con angina estable y que le diagnosticas esto, para empezar, con angina estable no tiene indicación de hacerle cine. Y si le encuentra lesión de la circunfleja o de la coronaria derecha, va para angioplastía la mayoría de las veces. Sobre todo si es de vaso único. Esto es lo que a mí me interesa. Un paciente que llega con infarto, normalmente su ventrículo no puede contraerse adecuadamente, justamente porque tiene un área infartada, y obviamente eso lo lleva a tener disquinesia o aquinesia, no se contrae esa parte y el resto se contrae, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente llega en las primeras horas, los cardiólogos, los intensivistas, los emergenciólogos, y ahora le trabajan con fibrinolisis, lo lleva al cardiólogo, le hace un cateterismo de emergencia, le trata de, disolver el trombo que estaba ocasionando el infarto, lo recupera el paciente, ¿no es cierto? Pero hay algunos pacientes que ya llegan con un infarto extenso,
un infarto en shock que lo lleva al shock cardiogénico, que les produce insuficiencia cardíaca. Esos pacientes pues ya no pasan al cine, sino van de frente a la UCI, donde los intuban y los manejan para tratar de darle, no mantenerlos con vida hasta que el infarto se va estabilizando. Esos pacientes, en la mejor de las UCI, del mejor de los hospitales, tienen un riesgo potencial de muerte de alrededor del 70%. Ya, 70% muere. A pesar de que le pongas todas las drogas habidas y por haber, a pesar de que le puedas apoyar con balón de contrapulsación, etc., la tasa de mortalidad es muy alta cuando hay un infarto extenso, un shock cardiogénico. Esos mismos pacientes, ¿no es cierto? Normalmente a un paciente que le hacemos una cirugía de bypass aortocoronario en toda parte del mundo, el riesgo de morbimortalidad no llega al 5%. En los mejores centros es del 2 al 3%, en nuestro medio es del 3 al 5%, ¿no es cierto? O sea que es una cirugía segura, 95% de seguridad o más. Pero cuando el paciente llega, o tú al paciente que está en shock cardiogénico, el cardiólogo se atreve a hacerle un cateterismo de urgencia, un cateterismo de rescate, un cateterismo de diagnóstico, una visión, ¿no? Un disparo nada para ver cómo están las coronarias, y en esas condiciones tú lo llevas a sala de operaciones, el riesgo de mortalidad operatoria es del 30%, de menos de 5 a 30% se eleva el riesgo, la mortalidad operatoria. Pero ese 30% sigue siendo mucho menos que el 70% garantizado que te da la UCI, ¿no es cierto?, con su tratamiento médico. Entonces, a estos pacientes que estaban con infarto reciente, shock cardiogénico, que te decía, ni tocarlos, ahora les entramos. No a todos, por supuesto, pero escogemos los casos, ¿no? Y tratamos de que esos pacientes que son jóvenes, sobre todo potencialmente, entramos, y hemos podido rescatar a muchos de estos pacientes, ¿no?, con infarto agudo en shock cardiogénico, y que ya le ponemos su puente, lo revascularizamos y ese corazón empieza a latir y cuando llega a la UCI hay que quitarle todas las drogas, ¿no?, porque ya ese corazón recupera todo, ¿no? ¿Está claro? Entonces ya no es una contraindicación, al contrario, es una indicación siempre y cuando sea bien seleccionada. ¿Claro? Este es el equipo extracorpóreo, que ya lo vimos en antes cuando hablamos de válvulas, ¿no?, y que también para la bypass aortocoronario es muy importante para poder hacer los bypass aortocoronarios. Cada vez más usamos injertos arteriales. Cada vez más hay pacientes que vienen jóvenes, ancianos, ¿no es cierto? Ancianos por la calidad de coronarias que tienen, ¿no?, pero son jóvenes en edad y que tienen enfermedad coronaria, ¿no? Pacientes de 50 años, hemos operado pacientes hasta de 30 años con enfermedad coronaria. Entonces, estos pacientes jóvenes, ¿no?, que ya no son así como antes unos esporádicos, sino cada vez un poquito más frecuentes, no le puede poner pues, de frente vena. Una vena safena usada como puente. La vena safena en posición nativa maneja presiones entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Puesto en posición arterial, tiene que resistir 120, 130 de presión, y por lo tanto la vena se va a estirar a su máximo de resistencia y ya no va a tener el complejo